Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. En el episodio de hoy, una mañana que parecía totalmente normal, se convierte en el momento más explosivo de toda la historia. La madre de Jung llega a la casa muy temprano de forma inesperada. El portón sigue cerrado, pero dentro hay un hombre desconocido sentado esperando. Sin tiempo para pensar, ella cree que es un ladrón y se lanza a confrontarlo. La verdad que sale a la luz lo pone todo patas arriba. Ese hombre afirma ser el padre biológico de Hwae K, algo cuya existencia nadie había creído jamás. En medio de la desconfianza y la rabia, la madre de Jung lo empuja y lo hace caer al suelo, sin saber que acaba de tocar la herida más profunda de Hwae K. Justo en ese momento, Hwae K regresa a casa. Ante sus ojos aparece la escena de su padre biológico caído en el suelo. Del pánico al dolor y del dolor a la furia, Hwae K se pone en pie por primera vez, enfrenta a la madre de Jung y dice una frase que lo cambia todo, la expulsa de su propia casa. ¿Puede una disculpa tardía borrar las heridas acumuladas durante tantos años? ¿Hacia dónde irá la relación entre Hwae K Jung y la madre de Jung después de este choque sin vuelta atrás? No apartes la mirada del episodio de hoy. Si has sentido el dolor, el conflicto y la fuerza de Hwae K en este momento, dale like y suscríbete al canal para seguir acompañándonos en los próximos episodios, donde lo que viene será aún más intenso. Temprano por la mañana. El rocío aún se quedaba sobre las hojas y el camino frente a la casa estaba extrañamente silencioso. La madre de Jung se detuvo frente al portón frunciendo ligeramente el ceño. El portón estaba cerrado, pero desde dentro se filtraba una luz tenue. Se quedó inmóvil un segundo. En esa casa, a esa hora no debería haber nadie. Se acercó al portón y miró por la rendija. El corazón le dio un golpe fuerte. Un hombre desconocido estaba sentado dentro de la casa, delgado, un poco encorvado, con las manos apoyadas sobre las rodillas como si estuviera esperando algo. No pensó más. En su cabeza solo apareció una idea: un ladrón. El portón fue empujado con fuerza y chocó contra la pared con un chirrido seco. El hombre de dentro se sobresaltó y se puso de pie de golpe. La madre de Jung entró rápido con el rostro frío, sin saludar, sin dudar un segundo. Se plantó frente a él con una mirada afilada como un cuchillo. ¿Quién es usted? Su voz era baja pero pesada, presionando directamente al pecho del hombre. Él se quedó paralizado, nervioso. Miró alrededor de la casa como buscando apoyo y luego respondió despacio. Yo soy el padre biológico de Hwae K. El aire se congeló. La madre de Jung se quedó quieta un instante y luego la comisura de sus labios se levantó en una sonrisa helada. Padre biológico dio un paso al frente. Hwae K no tiene padre. Su voz era firme como si estuviera repitiendo una verdad inamovible. Esa niña ha sido madre soltera desde pequeña. Todo el mundo lo sabe. Sus ojos no se apartaban del hombre, observando cada mínimo movimiento. ¿Quién es usted y con qué propósito ha venido aquí? El hombre agitó las manos con urgencia, la voz temblorosa. No estoy mintiendo. Acabo de encontrarla. No llegó a terminar la frase. ¡Pam! La madre de Jung lo empujó directamente en el pecho. El golpe fue tan repentino y fuerte que el hombre perdió el equilibrio y cayó pesadamente al suelo frío. Quedó sentado en el suelo con la mirada perdida entre el dolor y el shock. No se defendió, no gritó, solo apoyó las manos en el suelo y respiró con dificultad. No sabía quién era esa mujer, no entendía por qué toda esa furia caía sobre él. La madre de Jung lo miró desde arriba el pecho, subiendo y bajando con fuerza. No venga a inventar historias aquí. Hwae K no tiene padre. Y no voy a permitir que un extraño entre en su vida. En el patio, el viento de la mañana sacudió suavemente la puerta. En algún lugar se oían pasos acercándose. Un enfrentamiento aún más terrible estaba a punto de comenzar. Justo en ese momento se oyeron pasos apresurados fuera del portón. Hwae K acababa de llegar. Nada más entrar al patio sintió que algo no iba bien.
El ambiente dentro de la casa era extrañamente pesado. La puerta estaba abierta de par en par. Y entonces vio una figura familiar sentada en el suelo caída. El corazón de Joaika se encogió. ¡Papá! Soltó la bolsa en el suelo y corrió hacia adentro. Sin preguntar, sin pensar, Joaika se arrodilló, ayudó a su padre a levantarse y lo abrazó con brazos temblorosos. «Papá, ¿estás bien? ¿Quién te hizo esto?» Su padre aún no había tenido tiempo de responder cuando Joaika levantó la mirada. Sus ojos se encontraron de frente con los de la madre de Jung, sin apartarse, sin miedo. «¿Qué le ha hecho a mi padre?» La pregunta no fue fuerte, pero era tan cortante que el aire pareció congelarse. La madre de Jung se quedó paralizada. Miró a Joaika y luego al hombre al que ella estaba ayudando a levantarse. Solo entonces lo entendió. Tu padre». Su voz bajó, se volvió casi un susurro. Dio un paso al frente. La furia de antes se rompió en confusión. Yo no lo sabía. Pensé que era un ladrón. Lo siento. Una disculpa rara. Una disculpa que Joaika nunca antes había escuchado. Pero Joaika no respondió. Sentó a su padre apoyándolo en una silla, ajustando su postura con cuidado para que quedara firme. Cada movimiento era lento, deliberado, como si quisiera alargar ese instante. Luego se puso de pie. El rostro de Joaika se endureció. No lloró, no tembló. ¿Lo siente? Joaika sonrió con frialdad. ¿Lo siente por haber golpeado a la persona equivocada? ¿O lo siente porque esta vez no fui yo la que recibió el golpe? La madre de Jung se quedó sin palabras. Abrió la boca pero no logró decir nada. Joaika dio un paso al frente. La distancia entre ambas quedó reducida a apenas unos palmos. Conozco muy bien su forma de ser. Si hoy no hubiera llegado a tiempo, ¿qué más le habría hecho a mi padre? La voz de Joaika empezó a temblar no por miedo, sino por una rabia contenida durante años. Durante todos estos años nunca confió en mí, nunca me respetó, y hoy entra en mi casa y golpea a mi padre. Joaika levantó la mano y señaló directamente a la madre de Jung. Ya es suficiente. La casa quedó en completo silencio. Esta es mi casa, mi padre vive aquí. Una respiración profunda. Lárguese de mi casa. Las palabras cayeron pesadas como un golpe seco. La madre de Jung se quedó inmóvil. Por primera vez en su vida, era expulsada de un lugar en el que siempre creyó tener derecho. Detrás, el padre de Joaika miraba a su hija con los ojos enrojecidos. Y afuera, el portón se movió suavemente con el viento de la mañana, anunciando que una grieta imposible de cerrar acababa de abrirse. Jung llegó cuando el silencio todavía pesaba dentro de la casa. Empujó el portón despacio. El chirrido leve del metal le hizo fruncir el ceño. Algo no estaba bien. El patio, que normalmente tenía ese aire tranquilo de siempre, parecía distinto, como si acabara de pasar una tormenta invisible. Joaika llamó dejando las llaves sobre la mesa. No hubo respuesta inmediata. Jung avanzó unos pasos más y entonces los vio. Joaika estaba de pie rígida con los brazos cruzados frente al pecho. A un lado su padre estaba sentado en una silla, la espalda apoyada, el rostro pálido, una mano presionando discretamente el costado como si aún le doliera. El corazón de Jung dio un vuelco. ¿Qué pasó aquí?, preguntó sin ocultar la preocupación. Joaika giró lentamente la cabeza hacia él. Sus ojos seguían duros, pero al verlo algo se aflojó apenas un segundo. «Tú me vino», dijo sin rodeos. Jung se quedó inmóvil. Mi madre miró alrededor como si esperara verla aparecer de algún rincón, pero la casa estaba vacía, demasiado vacía. «¿Dónde está?», preguntó con voz baja. Joaika no respondió enseguida. Se acercó a su padre y le apoyó una mano en el hombro, un gesto pequeño pero firme protector. «Ya no está aquí», dijo al fin. «Yo la eché». Jung abrió la boca pero no salió ningún sonido. Volvió la mirada hacia el padre de Joaika. El hombre levantó los ojos despacio con una mezcla de vergüenza y cansancio. «No fue culpa tuya, hijo», dijo él adelantándose. «Fue un malentendido».
«Está herido», interrumpió Jung acercándose de inmediato. «¿Le duele algo?» Se agachó frente a él mirándolo con atención como si quisiera comprobar con sus propios ojos que estaba bien. «No es nada grave», respondió el hombre forzando una sonrisa. «Solo un empujón». El susto fue más fuerte que el golpe. Jung apretó la mandíbula. Conocía demasiado bien a su madre. Sabía que cuando se dejaba llevar por la rabia no medía consecuencias. «Lo siento», dijo bajando la cabeza. «De verdad, lo siento mucho». Huayca lo miró fijamente. «No tienes que disculparte por ella», respondió. «Pero tampoco voy a fingir que no pasó nada». Jung se levantó despacio y se colocó frente a ella. «Cuéntame todo», pidió. «Desde el principio». Huayca respiró hondo. Durante unos segundos pareció debatirse entre hablar o no. Al final empezó con la voz controlada, aunque por dentro todavía ardía. Le contó cómo había llegado su madre temprano, cómo había confundido a su padre con un ladrón, cómo lo empujó sin escuchar explicaciones, y cómo ella, al volver, se encontró con esa escena. Jung no dijo nada mientras escuchaba. Sus manos se cerraron en puños a los costados. Cada palabra era un golpe seco contra el pecho. Cuando Huayca terminó el silencio, volvió a caer. «¿Por qué no me llamaste?», preguntó él al fin con un hilo de voz. «Porque no quería que tuvieras que elegir», respondió ella mirándolo de frente. «Ya bastante has cargado con eso». Jung cerró los ojos un momento. «Nunca quise que llegaras a esto», murmuró. «Nunca quise que mi madre te hiciera daño. Ni a ti ni a nadie». El padre de Huayca intervino con suavidad. «Jung, hijo, no quiero ser la causa de problemas entre ustedes». Jung negó con la cabeza de inmediato. «No diga eso», respondió. «Usted no es el problema». Se volvió hacia Huayca. «¿Estás bien?», preguntó esta vez con la voz más suave. «¿De verdad? ¿Estás bien?» Ella dudó. No admitió. «Pero ya estoy cansada de fingir que sí». Jung dio un paso hacia ella con cuidado, como si temiera que cualquier movimiento brusco pudiera romper algo más. «Yo estoy aquí», dijo. «No me voy a esconder. No voy a mirar hacia otro lado». Huayca lo miró buscándole sinceridad en los ojos. «Entonces, escúchame bien», dijo. «Esta es mi casa. Y él es mi padre. Nadie vuelve a ponerle una mano encima. Nadie vuelve a decidir por mí». Jung asintió sin dudar. «Lo sé», respondió. «Y lo respeto». El padre de Huayca los observaba en silencio. Veía en ese intercambio algo que nunca había tenido a alguien dispuesto a quedarse, incluso cuando todo se volvía difícil. «Huayca», dijo él con voz baja. «Si quieres puedo irme unos días. No quiero causar más tensión». Ella se giró de inmediato hacia él. No dijo con firmeza: «Usted no se va a ir a ningún lado. Ya se fue demasiadas veces en esta vida». El hombre bajó la mirada emocionado. Jung tragó saliva. «Voy a hablar con mi madre», dijo. «No ahora, pero lo haré». «Haz lo que tengas que hacer», respondió Huayca. «Pero no esperes que yo dé marcha atrás». «No te lo voy a pedir», contestó él. Por primera vez desde que había entrado Jung, se permitió sentarse. El cansancio se empezó a caerle encima de golpe. «¿Comieron algo?», preguntó de pronto, casi como una excusa para romper la tensión. Huayca negó con la cabeza. No dijo. No había ánimo para eso. Jung se levantó otra vez. «Entonces voy a preparar algo», dijo, «aunque sea un poco de sopa caliente». El padre de Huayca sonrió con gratitud. «Gracias, hijo». Mientras Jung se movía en la cocina, el sonido del agua y de los utensilios devolvió a la casa una normalidad frágil pero necesaria. Huayca se sentó frente a su padre. «¿De verdad estás bien?», le preguntó en voz baja. «Estoy bien», respondió él. «Más de lo que he estado en muchos años». Ella lo miró conteniendo las lágrimas. «Perdóname», susurró, «por no haber llegado antes». Él negó despacio. «Llegaste justo a tiempo», dijo, «y eso ya es suficiente». Desde la cocina, Jung los observaba de reojo. Sabía que nada volvería a ser como antes.
pero también sabía que por primera vez las cosas se estaban diciendo de frente. Cuando puso la sopa sobre la mesa, se sentaron los tres. Nadie habló durante los primeros minutos. El vapor subía lento llenando el aire. Finalmente, Hunk rompió el silencio. No sé qué va a pasar después, dijo, pero quiero que sepan algo. Miró a Joaika, luego a su padre. No voy a huir de esto. Me quedaré, aunque duela. Joaika lo miró largo rato. Eso ya es un comienzo, dijo al fin. Fuera el sol de la mañana ya estaba alto. Pero dentro de la casa lo que acababa de empezar no era un nuevo día, sino una nueva etapa. Llena de heridas abiertas, sí, pero también por primera vez llena de verdad. La casa volvió a quedarse en silencio después de la comida. No era un silencio tenso como antes, sino uno cargado de pensamientos de cosas no dichas que todavía necesitaban tiempo para asentarse. Hunk fue el primero en levantarse. Miró a Joaika y luego a su padre como queriendo decir algo más, pero decidió guardarlo. Sabía que algunas palabras no se dicen de inmediato, se demuestran con el tiempo. Joaika acompañó a su padre hasta el sofá y se sentó a su lado. Le acomodó el cojín, revisó con cuidado que estuviera cómodo. Él la observó en silencio con una ternura contenida, como si cada gesto de ella fuera un regalo que la vida le estaba devolviendo demasiado tarde. «Descansa un poco», le dijo ella en voz baja. «Yo estoy aquí». Él asintió cerrando los ojos un momento. Por primera vez en mucho tiempo, no se sentía solo. Hunk se quedó de pie junto a la ventana. Afuera el viento movía suavemente las hojas y el portón ya no temblaba. Todo parecía en calma, aunque los corazones todavía estuvieran llenos de grietas. «Nada de esto va a ser fácil», dijo Hunk sin girarse. «Pero si seguimos hablando así, quizá podamos seguir adelante». Joaika no respondió de inmediato. Miró a su padre, luego a Hunk. «No quiero promesas», dijo al fin. «Solo quiero hechos». Hunk asintió con seriedad. «Los tendrás». La cámara se aleja lentamente de la escena. 3 personas en la misma casa, unidas, no por la tranquilidad, sino por la verdad que por fin salió a la luz. El pasado ya no puede cambiarse, pero el presente sí puede elegirse. Y es aquí donde esta historia hace una pausa. ¿Podrá Hunk enfrentar realmente a su madre después de lo ocurrido? ¿Sanarán algún día las heridas entre Joaika y la familia de Hunk? ¿Y qué papel tendrá el padre de Joaika en esta nueva etapa que apenas comienza? Si este episodio te hizo sentir la tensión, el dolor y también esa pequeña chispa de esperanza, no olvides darle like al video. Y si quieres seguir acompañándonos en esta historia llena de conflictos, emociones y decisiones difíciles, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos episodios. Gracias por estar aquí, por mirar, por sentir con nosotros. Nos vemos en el siguiente capítulo.